Buenos días, señor Ábalos. Bueno, comenzaré mis preguntas preguntándole si el señor Koldo, que compareció en esta misma comisión el pasado día 23, era uno de sus más estrechos colaboradores, o lo definiría usted como uno de sus más estrechos colaboradores. Sí, bueno, era una de las personas. Todo ministro tiene capacidad para nombrar 5 asesores eventuales que se suman a los que ya constituyen un gabinete ministerial. Yo no sabría decir exactamente cuántos tenía en el gabinete, pero este era uno de los 5 que podía nombrar. Y sí, y en la medida en que además es una persona que me acompañaba especialmente en los desplazamientos, ¿no? Porque luego en el trabajo del día al despacho, pues cada uno, pues lógicamente tiene una función, pero en los desplazamientos sí, y de la misma forma en que cuando te mueves con alguien siempre adquieres ese nivel de confianza, ¿no? Bien, de hecho, es un cargo de confianza en sí mismo, ¿no? Bien, entonces su función en el Ministerio, según usted, era más o menos hacerse cargo de sus desplazamientos, pero ¿encargó usted a este colaborador suyo en algún caso que estaba remunerado por el Ministerio algún tipo de gestión encaminada a la compra de cualquier tipo de material sanitario durante la pandemia, durante este periodo de la pandemia? A él en concreto no, pero también, lógicamente, estaba afectado. Tenemos que siempre contextualizar en qué momento estamos, ¿no? Estamos en el momento de la pandemia, enfrentándonos a un virus que no sabíamos nadie de qué iba, no sabíamos las consecuencias. Era como enfrentarnos a un enemigo invisible y solamente sabíamos que las muertes eran diarias, aterradoras. Yo formaba parte del Comité Técnico de Seguimiento del COVID. Empezaba mi jornada a las 9:30 en la Moncloa. No había nadie en Madrid, nadie. Y lo primero que hacía era ver las estadísticas. Los muertos no bajaban. No sabíamos cómo impedir eso. Hasta que finalmente a alguien se le ocurrió que en la medida en que el virus se mueve, lo que había que parar era la movilidad. Y por eso el Ministerio tenía tanta importancia, porque es el Ministerio de la Movilidad, de los transportes, no solamente para limitar esta movilidad, sino también para garantizar el abastecimiento de transporte. En definitiva, había teletrabajo. En el Ministerio no había nadie prácticamente. Éramos 5 los que habíamos. Y a los que había altos cargos que ni siquiera trabajaban en el Ministerio. Y, por lo tanto, a todo el mundo, y de modo, digamos, casi desesperado, encargué a todo el mundo que se pusiera a buscar un proveedor de material sanitario. De acuerdo a las reclamaciones de los propios trabajadores que no querían trabajar si no tenían equipamientos. De acuerdo a las presiones incluso de los grupos políticos. Yo tengo aquí iniciativas urgiéndonos a adquirir material sanitario. Había gente que no quería trabajar y había gente que incluso, formando parte de trabajos esenciales, nos criticaba y nos reclamaba que sus maridos o sus parejas tuvieran que ir a trabajar sin ninguna protección. En ese ambiente, claro que sí, a todo el mundo le encargué que se pusiera en marcha. Y todo lo supervisó el subsecretario del Ministerio. Absolutamente toda la gestión la llevó él. Y yo siempre he estado contento con su gestión. Creo que lo van a citar, no sé la lista de los citados. Pero, desde luego, si él está citado, él será el que podrá decir cómo se gestionó todo esto. Bien, señor Ábalos. El señor Koldo García formaba parte de alguna manera, participaba en los trabajos del comité que usted ha descrito, el Comité Técnico Interministerial que se creó para tomar decisiones sobre las contrataciones, que es a lo que es el objeto de esta comisión. No describir la situación que todos conocemos perfectamente, pero sobre la contratación. ¿Formaba parte el señor Koldo de algún tipo de trabajos en este sentido? No. ¿Y quién de su ministerio le informaba sobre las compras de material sanitario de COVID a usted? ¿El señor Koldo no le informaba de las gestiones, que luego iremos a ellas, que presuntamente se hicieron? ¿Le informaba usted, el señor Koldo, de sus gestiones? No, yo despaché todo este asunto con el subsecretario, Vale. Porque era la persona que más confianza me merecía, dado que viene de la intervención de Hacienda. Aunque es verdad que se flexibilizaron absolutamente los procedimientos de contratación, eso no quiere decir que se pueda hacer al margen de la ley ni con las cautelas debidas. Y, por lo tanto, yo recurrí, de hecho, lo nombré incluso sin tener ningún conocimiento de él, yo no lo conocía. Si lo nombré subsecretario es porque siempre el área de contratación me impuso mucho respeto. Y, por lo tanto, todo se lo encargué a él, toda la gestión. Y fue él también el que decidió derivar las contrataciones
en torno a las empresas que tenían presupuesto en su momento, es decir, Puertos del Estado y Adif. Le diré que todas las demás compras yo no he tenido ningún conocimiento. Es más, ahora he mirado el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas para venir a esta comisión y he visto que AENA, Renfe, Correos compraron también material sanitario. Todo ello de alguna forma dependía del Ministerio y no lo compraron a esta empresa. Cada uno compró donde quiso. Quitando el momento inicial, digo, efectivamente, que se lo encargué a la subsecretaría y que lo gestionó con Puertos del Estado y Adif, yo no he tenido ningún seguimiento más de ninguna compra, como de ninguna otras de un ministerio que, como saben, tiene un presupuesto tremendo. Bien, por centrar un poco la cuestión, la Audiencia Nacional, como usted sabe perfectamente, está investigando a su estrecho colaborador, como usted ha descrito antes, y a varios empresarios en una causa en la que el juez instructor le ha situado a usted mismo como intermediario. Estas pesquisas se centran en la adjudicación en 2020 de varios contratos por 54 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión por parte de diversos entes públicos, entre ellos el Ministerio del que usted era titular, Ministerio de Transporte, Interior y Gobiernos Balear y Canario, en los que se cree que Koldo García habría intermediado a favor de, de esta trama, por llamarla así, y de la cual se habrían cobrado comisiones muy cuantiosas. Todo esto, según parece, ha provocado la suspensión cautelar de su militancia en el Partido Socialista por su responsabilidad política. Por tanto, yo le pregunto, señor Ábalos, ya que usted niega haber encargado nada en este sentido al señor Koldo, ¿tenía usted conocimiento de todo esto, lo que he descrito como una trama, de toda esta organización de cobro de comisiones y de adjudicación de contratos? Bueno, permítame, con todo el respeto, que le corrija el presupuesto inicial, porque yo me he leído el sumario. Bueno, lo que he podido, porque realmente es muy farragoso. Pero, en fin, los autos que realmente y los informes de la UCO, eso sí que me lo he leído. Y ahí no dice que yo sea intermediario de nada. Solamente esa expresión se refiere en un auto que lo que hace es un copia y pega de un informe de la UCO en el que se sitúa la posibilidad de que sea intermediario un militante del PP, al que no quiero decir su nombre porque no merece ser estigmatizado, y en paralelo yo mismo, lo cual es una contradicción, o uno u otro. Pero mire, la mejor forma de saber si yo intermedié el informe de la UCO dice, para evitar la devolución de un dinero al Gobierno de Baleares por unas mascarillas defectuosas, solo para eso, no para comprar el material del que hablamos. Lo digo porque esa expresión de intermediario se refiere a la posibilidad de que yo mediara con el Gobierno del PP y de Vox en Baleares para que caducara la exigencia de devolución. Y esto es muy fácil de responder. Basta con dirigirse al Gobierno balear actual y preguntar si yo he tenido relación o he llamado a alguien del Gobierno balear. Es tan absurdo. Bueno, todo el mundo sabe que no tengo nada que hacer en ese ámbito. Y eso es lo que se refiere al auto que usted me comenta. En cuanto a la suspensión de militancia, pues en fin, pues no estoy nada de acuerdo y lo recurriré porque no conozco precedentes. Yo he sido secretario de organización de mi partido. Esto no lo hice con nadie. Entiendo las situaciones, las urgencias, las premuras. Pero mire, a mí solamente me queda a estas alturas defender pocas cosas, pero muy importantes. La democracia, la justicia y los derechos humanos. Con todo lo que he vivido solamente puedo confiar en una cosa ya, en la justicia. Y no por las virtudes que pueda tener, por necesidad, porque ya no tengo en quién confiar. Así es que voy a defender todo lo que significa el Estado de Derecho, el principio de legalidad, que he visto en este proceso totalmente ausente. De hecho, estamos aquí en un proceso que todavía no ha empezado ni las tramitaciones judiciales. Es un juicio paralelo donde se da por hecho que hay acusados, a los que no se les respeta el principio de presunción de inocencia, donde el principio acusatorio se extiende como a uno le da la gana. En fin, yo si quieren, y porque no les voy a cansar, luego le daré al presidente unas palabras de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, la señora Cuca Gamarra, que suscribo todas sus palabras. A ustedes se las ahorro, pero las suscribo enormemente. Y no les voy a cansar. Pero, en fin, volviendo a porque no quiero rehuir ninguna pregunta,
el conocimiento de la trama. No, es que, para empezar, yo no tengo claro que haya habido ninguna trama. Como les he dicho antes, hubo compras de mi departamento que no se hicieron con esta empresa. Y desde luego yo de Baleares me enteré con toda esta polémica. ¿Sabía lo del Ministerio de Interior? Sí. Entre otras cosas, porque el Ministerio de Interior tenía que devolver al Ministerio de Transportes el préstamo de mascarillas que se le hizo porque no eran capaces de adquirir material propio y tuvo Transportes que ceder material a Interior para que los policías pudieran salir a la calle. Como tuvo que ceder también incluso en un principio a Correos, hasta que Correos decidió hacer su compra. O incluso tuvo que ceder material a Sanidad. Y yo estaba satisfecho hasta hoy de toda esa gestión, porque permitió tener material, de los primeros en tener material fue el Ministerio, y a un precio sensiblemente inferior al resto de compras. Ahora, si usted me pregunta, ¿y usted cree que iban a ganar dinero las empresas? Pues por supuesto. ¿Hay alguna empresa que contrate con el Ministerio que no gane dinero? ¿Que no sabíamos exactamente que había comisionistas, todos los del mundo? Que al despacho no llegaba un montón de gente diciendo yo puedo conocer, algunos ni siquiera conocían, yo puedo conocer a alguien que traiga de China si ustedes me adelantan el dinero. No, y por eso le digo, confié al subsecretario porque, a diferencia de otras contrataciones, aquí se aseguró el pago. Se exigió la financiación del proveedor cuando ocurría todo lo contrario y se le bloqueó el libramiento del pago hasta que el material estuviera. Por tanto, yo estaba contento con todo eso. Ahora veo esto, pues que lo resuelva la justicia. Y lo resuelva como tiene que hacerlo, con las garantías y también con el rigor que tenga que aplicar. Pero yo, efectivamente, ¿cómo voy a conocer esa trama? Y aparte, ¿qué ganaba yo respetando la organización de la trama? Por favor. Bueno, es una cuestión de apreciación personal la suya, ¿no? Efectivamente, todos compartimos el respeto y el interés por la democracia y el Estado de Derecho, pero no es ese el objeto de lo que yo le pregunto, señor Ábalos. Yo le ruego a usted una mayor concreción en las preguntas, en las respuestas a las preguntas que yo le hago, porque si no, esto no vamos a llegar a ninguna conclusión. Yo le pregunto, ¿usted conoce a los empresarios, señor Víctor de Aldama o Juan Carlos Cuerdo? ¿Los conoce usted? A Víctor de Aldama sí, lo he visto. De hecho, él era presidente del Cruz Zamora, estuvo en una campaña de promoción, me pidió incluso presentar una camiseta para la promoción del club. Era asesor de Air Europa también. Y claro que lo conozco. A los otros señores no los conozco a ninguno. Bueno, según los informes de la AUCO, como usted sabe perfectamente, entre comillas, habrían sido los responsables de hecho, cierro comillas, de los contratos investigados, de que son objeto de esta comisión de investigación. La Fiscalía cifra en 5,5 millones de euros el beneficio que habría obtenido el primero, el señor Víctor de Aldama, y en 9,6 el segundo. ¿Tiene usted o tuvo conocimiento directo e indirecto de estos contratos? No. O en este caso, siendo usted ministro, ¿le pareció a usted normal el beneficio obtenido por, como usted ha dicho que las empresas están para ganar dinero, pero claro, unas comisiones tan cuantiosas son llamativas? ¿Le pareció a usted normal o tuvo usted conocimiento directo o indirecto de estos contratos? Ni de este contrato ni de ningún otro, de los márgenes empresariales, de los beneficios, de las comisiones, de lo que cobra el personal de las empresas, jamás me he metido. No tengo ni idea, pero de todas formas le digo, le podrá usted extrañar la cuantía, pero en términos de porcentaje de comisión, mucho más inferiores a otras operaciones que hemos conocido. Ya. 3 veces menos que el Ayuntamiento de Madrid. Y en términos de porcentajes de comisión. Pero si nos vamos a precios, mire, yo me remito al informe del Tribunal de Cuentas, donde dice claramente cuál fue el precio que se suministró. Y es evidente que el precio tiene algunas garantías. Una, que no malversas dinero público. 2, que reduces el margen de beneficio de los comisionistas supuestos y de las propias empresas. Así es que el precio es muy importante. Claro que sí. Vale. ¿A usted no le llamó la atención el incremento patrimonial del señor Koldo García entre 2020 y 2022, que según investigaciones habría aumentado hasta 1,5 millones de euros su patrimonio y habría adquirido pisos, automóviles, motos y otros elementos visibles, ¿no?, de nivel de vida, de opulencia, podríamos llamar? ¿No le extrañó observar en una persona, en su estrecho colaborador,
un incremento de su nivel de vida tan notable? ¿No le llamó la atención durante este tiempo? No, porque no creo que se produjera en ese tiempo. Vale. El supuesto incremento, según lo informe la UCO, estoy hablando de memoria, se produce a la salida del Ministerio, no mientras estuvo en el Ministerio. Y en cuanto a los vehículos que yo he podido percibir, pues no los veo muy opulentos. Era una motocicleta lo que llevaba y el resto eran vehículos de segunda mano, pero no de segunda mano así estrictamente, sino de secundísima mano, al menos el que le vi yo, los que le he visto yo. No veo nada de eso. Y el enriquecimiento, es verdad que todo lo que he leído luego, pues ha sido una sorpresa, porque no tenía ni idea. Yo sabía pues de la compra del piso de los padres, eso sí que lo sabía, pero yo todo lo demás que he visto no, pero tampoco, en fin, todo esto he visto que he sido después de dejar el Ministerio. Señor Ábalos, los investigadores de la Unidad Central Operativa de la OCU, de la Guardia Civil, consideran que le falta una pieza en sus consideraciones o en su informe. El nombre de un, y entre comillas porque ellos lo dicen así, un superjefe que en teoría estaría al frente de esta organización para compra de material inservible, para cobro de comisiones. ¿Usted tiene conocimiento de quién podría ser este superjefe que estaría al frente de lo que denominé antes como una trama? Pues ni idea, porque entre otras cosas yo no me reunía con ninguno de esos personajes. He visto incluso muchas que dicen los 4 mosqueteros que no conozco a nadie, ¿no? Ni de nombre. Yo no tenía ninguna relación con esas personas. Es que, insisto, es que dicen que existe un superjefe de la organización que estaría por encima de Koldo García, sí, y que tendría la última palabra en la toma de decisiones. Sí, también he visto que en uno de los autos sitúa a uno de los citados como la cabeza de la organización. Tampoco eso ha servido mucho que el juez dijera esto o señalara a esta persona, porque todo el mundo se ha empeñado en situar a Koldo García como responsable de esa organización. Pero el juez y el propio, y los informes de la UCO sitúan a otra persona, y lo dicen, no ponen muchas incógnitas al respecto. Entonces, ¿en qué escalón exacto se encontraba el señor Koldo García? O mejor dicho, ¿qué capacidad de decisión tenía encomendada este señor? Ninguna. Usted respondía, no respondía usted de las gestiones o decisiones de este señor, porque, claro, él actuaba, según se infiere de las investigaciones, en nombre de usted. O sea, si no, el señor Koldo García no es nadie. Usted era ministro, el señor Koldo García era alguien porque era uno de sus estrechos colaboradores. Por eso le pregunto, ¿respondió usted de sus gestiones o qué capacidad de decisión tenía este señor? Ninguna capacidad. Es más, creo que ha habido alguna iniciativa del Congreso preguntando al respecto qué autoridad tiene. Ninguna. Un personal de confianza no tiene ninguna. Primero, no ocupa ningún nivel jerárquico en la Administración. Segundo, no tiene ninguna capacidad resolutiva. Creo que ni siquiera se le puede considerar servidor público. Fíjese. Pero, según la doctrina jurisprudencial, pero en todo caso, no tiene ninguna capacidad. Es posible que siempre cupiera la posibilidad de que alguien, precisamente por el nivel de confianza que pudiera tener conmigo, se sintiera influido por ello. Pero era tan fácil como venir a decírmelo, tan fácil como ponerlo en cuestión. Cuando no hacerle ningún caso. Y de hecho, como le digo, es que hay empresas que podrían haberlo hecho si hubiera tenido esa influencia y no compraron ese material. Pero yo, de todas formas, no voy a presuponer lo que usted está diciendo porque parece que está afirmando ya hechos que están por juzgar. Ni siquiera se han producido declaraciones en la sede judicial. Y usted está dando por hechos o dice simplemente como se deduce. Mire, estamos ante un proceso penal donde las deducciones, las conjeturas y lo de se infiere no tienen ningún sentido. Tiene que ir con pruebas. Y, desde luego, estar aquí hablando de esto. Usted ha dicho que usted está de acuerdo también con mantener el Estado de Derecho y estas cosas, pero que no es el objeto de esta condición. Ya veo que no es el objeto de la comisión, en eso me ha quedado claro. Pero son los límites del trabajo de esta comisión, como del Congreso, como del Senado, como del Gobierno, como de todos los poderes del Estado. Tienen que estar limitados al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho establece claramente
garantías procesales, presunción de inocencia, que no es solamente una cuestión constitucional, sino, como decía la señora Cuca Gamarra, también de derechos humanos. Y eso hay que respetarlo. Entonces, un informe de la UCO, que ni siquiera han tenido las defensas ocasión para defenderse ni para plantear nada, pues realmente no dice nada más que eso, conjeturas y aventurar hechos, pero en ningún caso se plantea esa cuestión que usted me decía. Muy bien. Señor Ábalos, usted encargó la compra de mascarillas para Puertos del Estado y para Adif. A ver, la señora Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, indicó que no recibió órdenes para la adjudicación, me refiero a Adif, pero sí presiones, lo ha dicho con estos términos, para que esa adjudicación se realizara con la mayor premura posible. ¿Presionó usted en ese sentido? Por favor, me gustaría hacerle alguna otra pregunta, dígame con la mayor concreción posible si presionó. Yo presioné a todo el equipo de ministerio que no estaba en casa, pero la mayoría, para que se adquiriera material urgentemente. Vale. Lo que no dije ni a quién ni cómo. Vale, pero sí claro que se adquiriera, porque la urgencia era tremenda. Y presioné, claro que presioné. Podría estar relajado en ese momento yo, con muertos diarios, con gente que no quería salir a trabajar, que los transportistas no querían hacer, que los carteros no querían trabajar. Conocemos perfectamente esa situación tan lamentable, señora Ábalos. Como todo el mundo presionamos. Le haré otra pregunta. ¿Para qué se entrevistó usted con la señora Delcy Rodríguez la madrugada del 20 de enero del 2020 en Barajas? ¿Y puede decirme de qué asuntos trataron en la hora que duró la reunión? Pues sí, es una vicepresidenta de un gobierno, supongo que se tratarían asuntos importantes, ¿no? Sería para saludarla simplemente. Ni siquiera, pues mire, ni siquiera para saludarse. Solo tenía un propósito y un contenido de ese encuentro, que yo no considero reunión, porque una reunión es otra cosa, pero en fin, es igual. Si todo es un... el propósito es asegurarme de cuál era su propósito y que en ningún caso tuviera la tentación de entrar en España. Y mi objetivo es que no entrara en España. Y eso es lo que conseguí. Por lo tanto, si tengo que conseguir eso, no estoy como para hablar de otras cosas que ni me van ni me vienen y para lo que yo no tenía ninguna competencia. Vale. Y señor Ábalos, ¿qué pintaba el señor Víctor de Aldama en aquella reunión y el señor Koldo con usted? Pues no, Koldo me llevó al aeropuerto a esas horas. Pues ¿Quién, Víctor de Aldama o el señor Koldo? No, el señor Koldo. Y de hecho, pues había actos incluso pues de partido, que yo no quería ir con coche oficial, por ejemplo, porque no solamente en esa ocasión, y él me llevaba con un coche del partido. ¿Y por qué no quería Quiero decir que no era la única ocasión que el señor Koldo me podía llevar a un sitio. El que efectivamente creo recordar que estaba el señor Aldama en el parking de la terminal. ¿Por qué no quería usted con el coche oficial? Ni que fue... ¿Perdón? ¿Que por qué no quería usted ir con el coche oficial? Pues porque, ¿está a su servicio todo el tiempo? ¿No? Sí, pero el coche oficial no está en la puerta. Ya. No lo tengo en la puerta. Hay que llamar al servicio de seguridad. Al sí. No tenía tiempo. No tenía tiempo para todo eso. Puedo deducir. A ver, es llamativo, ¿no?, que el señor Víctor de Aldama está en estas... A ver, ¿usted considera apropiado que la vicepresidenta de Venezuela, esta señora que tiene los activos congelados y una prohibición de viajar, y dice usted que se presentó allí para que no bajara del avión? ¿Y usted cree que eso es el cometido del ministro de Transportes? ¿Usted cree que es usted a quien le correspondía esta gestión de que no se bajara del avión esta señora? ¿No había otra persona dedicada a estos menesteres? Es que no acabo de comprender por qué usted, precisamente, con el señor Víctor de Aldama y con el señor Koldo García. No sé, no le veo lógica. Ya le he dicho que no fui con el señor Aldama, que lo vi en el parking. Como creo que también lo ha citado, le preguntan a él qué hacía allí. Pero, pues mire, la ministra de Asuntos Exteriores, que hubiera sido casi la más conveniente, estaba fuera de España. Fue ella justamente la que me llamó para decirme... Yo tenía relación con el ministro de Turismo, que sí que efectivamente acompañaba en el viaje y que efectivamente él sí que bajó el avión. Por eso el avión llegó hasta Barajas, porque ahí desembarcó el ministro de Turismo para participar en Fitur. Sobre él no recaía ninguna sanción de la Unión Europea y, por lo tanto, podía entrar como así hizo y participó en Fitur y participó en la recepción de Su Majestad el Rey y, en fin, en todos los actos que le correspondían.
Él no estaba afectado por estas sanciones, pero sí que cuando el Ministerio supo de que en ese vuelo, por el plan de vuelo y porque tienen que comunicar qué personas van en el vuelo, iba la vicepresidenta, eso sí que es verdad que encendió un poco las alarmas en el Ministerio de Exteriores respecto de por qué acompañaba ese avión y que no tuviera la tentación de bajar junto con el ministro de Turismo. Entonces, ¿por qué? Usted no sabe por qué estaba ya el señor Víctor de Aldama, no sabía si tenía algún cargo comercial del señor Hidalgo de Europa, que sabemos que también entra todo con él. ¿Sabe usted algo de esto? No, yo sé que el señor Aldama tenía muchas relaciones con Venezuela, pero es curioso porque lo tenía con tirios y troyanos, quiero decir, que tenía relaciones con el gobierno y con la oposición. ¿Y con usted? Y con usted, según parece, ¿no? También, ¿no? De lo que se... No, conmigo lo tenía a través de la empresa. No tenía ninguna relación personal conmigo. Bueno. Pero si a usted le apetece establecer señor... la conjetura, pues no, tampoco me voy a ofender por eso, ¿eh? No, mi intención no es ofenderle en ningún caso, simplemente por eso, esclarecer... No se tome usted por ese... No. O sea, yo no quiero ofenderle a usted en absoluto. Lo que intento es hacer mi trabajo como senador y esclarecer en la medida de lo posible estas circunstancias que evidentemente han merecido la apertura de un expediente en el judicial y todo el escándalo que conlleva, ¿no? ¿Usted informó a Pedro Sánchez de la visita de la señora esta, de la tal Delcy Rodríguez, de la vicepresidenta? Porque, hombre, tratándose de una vicepresidenta de un gobierno, es una visita importante que el señor presidente debería haber conocido en su día, ¿no? Por supuesto, y él además no solamente eso, sino que hizo también público que efectivamente yo había atendido una misión diplomática y con éxito. ¿Lo calificaría usted de misión diplomática? ¿Usted cómo lo calificaría? ¿Misión de guerra? Pero una misión diplomática, señor Ábalos... Es una vicepresidenta de un gobierno reconocido por España con el que tenemos relaciones, le guste a usted o no le guste, ¿eh? No me gusta nada. Lo sé, eso lo deduzco, pero ¿no? Que aun no gustándole, mire, a mí hay muchos regímenes pero que bueno, tampoco me gustan. Ya que me pregunta, pues me pregunta, me hace su observación, pues no me gusta. Digamos, el respeto debido a unas relaciones diplomáticas. En este caso, a mí no. En este caso, bastante es decirle a la vicepresidenta de otro país, por favor, no puede bajar. ¿Entiendes? Dentro de lo que es el respeto, en el marco del respeto, y se tiene que hacer así, porque con ese país mantenemos relaciones, tenemos embajadas, tenemos contactos, le guste o no le gusta el régimen, como con otros que no nos gustan. Si eso no es la cuestión. Pero entonces usted informó al señor Sánchez, ¿no?, de esta circunstancia, ¿no? Y del resultado de la gestión. Del resultado, muy bien. Estupendo. ¿Usted conocía aquellas tan traídas y llevadas, sobre todo por la señora Rodríguez, maletas entre, no sé, un número indeterminado, entre 40, 12, no sé, que anduvieron por el aeropuerto de Barajas sin que nadie inspeccionara su contenido ni nada? ¿Usted sabe qué contenían o tiene usted noticia de qué podían contener? Me alegra que me haga esa pregunta, que por cierto no es tampoco original, porque es de los bulos, ahora que estamos hablando de bulos últimamente, mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Ajá. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Pero fue un bulo tremendamente instalado. Lo único que llevaban es un equipaje personal, que en el caso de la vicepresidenta y de quienes le acompañaban, igual que entró, salió al avión de Doha. Igual. Pero aquí se instaló la maleta y estamos hablando de maletas. Incluso uno ya se pone más atrevido y empieza a hablar ya de contenidos de maleta. Escapan a toda lógica racional, porque el avión, que además hemos tenido oportunidad, todo el mundo, de verlo en unas fotos, unos fotogramas sacados de unas cintas que se suponen reservadas y protegidas por la ley de protección de datos, pero da igual, a estas alturas, ¿qué más da? Además, no tengo ningún problema en que salgan. Pero hemos podido todos ver el tamaño del avión. Pues ahora usted coja el avión, como si fuera una maquetita, e introduzca 40 maletas. Miren a ver si cabe. Luego, además, en un alarde más de imaginación, las vamos a llenar. ¿De qué las llenamos? ¿De oro? ¿Cocaína? ¿Dólares? Metámosle peso. Y ahora, cuando usted le ha metido, haga el reparto. Vamos a poner un reparto de todo eso en las 40 maletas. Intente despegar. Intente despegar. Mire usted, y cruce todo el charco. Oiga, vamos a ver. Pero es más, en otro alarde siguiente, esas 40 maletas son introducidas en un vehículo. Yo vi un infograma donde se veía el vehículo.
Bueno, todos tenemos coche o nuestro papá, nuestros amigos. Sabemos los maleteros cuántas maletas caben en un vehículo. Pero que sí, o sea, es tan absurdo. Pero luego hay otro problema. Y permíteme que me ha dado una oportunidad. Hay otro problema. Y es que cuando se dicen que se introdujeron 40 maletas, lo que se está poniendo en cuestión es la actuación de quienes tienen que velar porque no entre nada, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Les quiero advertir que estas fueron objeto de denuncia. Este tema se ha judicializado. Es absurdo. Juzgado 31, archivado. Reforma, protesta y recurso, manifestación del Juzgado 31, de la Audiencia de Madrid, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Pero incluso en el ámbito europeo, absolutamente despachado por improcedente. Dígame, ¿y a qué instancia me queda el Tribunal de Dios? Señor Pelayo, le quedan le quedan dos preguntas, nada más, y rápidas, por favor. Muy rápidamente, sí, soy consciente del paso del tiempo. Y el señor Ábalos también. Pero mire, señor Ábalos, yo solamente le he preguntado todo el mundo, todas las informaciones periodísticas, e incluso dicen que hubo trasiego de maletas. Usted me dice que no, cosa que me sorprende muchísimo. Es la primera vez que oigo decir que no hubo tales maletas, no sé. Pero y le he preguntado que si usted conocía el contenido, luego me dice usted que si entran o no entran en un camión o que si caben o no caben. Eso no es mi pregunta. Usted no conocía entonces el contenido de esa maleta. Es que no hubo maletas, le repito. Bien. Pues eso es una novedad importante, sí, desde luego. Entonces, señor Ábalos, volviendo al señor Víctor de Aldama, ustedes no hablaron en ningún momento en el aeropuerto, el señor Víctor de Aldama y usted, en la madrugada esta. En absoluto. No hablaron de nada de esto. De nada. Ni la señora Delcy le hizo ninguna referencia tampoco a la presencia del señor de Aldama en el aeropuerto, que iba a hablar después con él o algo. No le comunicó. No, tampoco. Además es que no hubo ocasión. Mire, todo el operativo, y además me llamó el ministro de Interior también para decirme efectivamente cuál es el dispositivo que iba a tener y que me pusiera a disposición del comisario de Barajas. Toda la operación la llevó el comisario. Y yo no hice nada que no me dijera el comisario que hiciera. O sea, el comisario me decía, por aquí, subimos en este coche, pasamos por aquí, nada más. Así es que yo no sé si también lo han citado. De todas formas, ha sido objeto también de la causa judicial que le he comentado antes. Todo fue supervisado. Como se puede ver en esa fotograma, por cierto, el diario El Mundo publicó, no hace mucho, pero veo que sin mucho éxito tampoco, que las tales maletas no fueron así. Ha sido el único medio que lo ha hecho. Tarde, 4 años después, pero lo ha hecho. Pero claro, ¿cómo vamos a romper la leyenda a estas alturas? Pero sí que lo ha publicado. Yo lo que quiero decirles es que fue una acción absolutamente supervisada por los policías, como se puede ver en ese fotograma. Ese avión estaba rodeado de patrullas, que a mí me impresionó ver tanto luminosos para impedir que bajaran del avión. Entonces no bajaron. Señor Pelayo, bajaron, sí. En un momento dado, sí. Señor Pelayo, su tiempo ya ha concluido. Vamos a esto va a seguir, este compareciente y damos por concluida esta primera intervención. Pues muchas gracias, señor Ábalos, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias.